Un silencio sepulcral, espeso como la niebla de un día invernal, cayó sobre Citi Field. Los Mets, una vez más, habían tropezado en el umbral, perdiendo no solo un partido contra los Marlins, sino la última brizna de esperanza para alcanzar los playoffs. El aire, ya cargado de resignación, se fracturó en 1000 pedazos con un anuncio que no solo fue una puñalada, sino un terremoto. Pete Alonso, el oso polar, el ancla de la ofensiva, el hombre que prometía ser el corazón de Queens por una década, declaraba su intención de rechazar su contrato actual y lanzarse a las inciertas aguas de la agencia libre. No hubo tiempo para procesar la derrota, no hubo espacio para el luto deportivo. En cuestión de minutos, la frustración se transformó en una cruda y dolorosa realidad. El futuro de los Mets, ya incierto, acababa de volverse abismal. La temporada de los Mets había sido un laberinto de altas expectativas y decepciones aplastantes. Construido con una ambición desmedida y una chequera sin fondo, el equipo prometía redimir años de sequía. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, el brillo inicial se desvanecía, revelando fisuras en la armadura que ni el dinero más exorbitante podía reparar. La derrota final contra los Marlins no fue un evento aislado, sino el cruel epílogo de una narrativa ya escrita, un golpe de gracia a un paciente en coma inducido. Pero en el béisbol, como en la vida, siempre hay un giro inesperado, una vuelta de tuerca que redefine el drama. Y ese giro llegó no de la mano de un lanzamiento o un batazo, sino de una declaración que reverberó por todo el panorama de las grandes ligas. Pete Alonso, con su característica potencia y su sonrisa contagiosa, había sido la columna vertebral ofensiva de los Mets desde su explosivo debut. Un bateador de élite, capaz de cambiar el rumbo de un partido con un solo swing. Un depredador en el plato. La idea de que su futuro pudiera estar en cualquier otro lugar era, para muchos, inconcebible, pero no para todos. Detrás de bambalinas, un titiritero experimentado, un maestro de la negociación, había estado moviendo los hilos. Scott Boras. El nombre que susurra contratos multimillonarios, el arquitecto de carreras, el hombre cuya presencia en la periferia de cualquier estrella en ascenso es una señal inequívoca de que se avecina una tormenta financiera. Y esa tormenta, justo después del chaparrón deportivo, acababa de desatarse sobre Queens. El rugido de la multitud, las esperanzas y los sueños que se tejieron con cada jonrón de Alonso, todo se disolvió en el frío pragmatismo de los negocios. La noticia de que Boras era el principal catalizador de esta decisión, según Fanside de Bay Media, no hizo más que añadir combustible al fuego de la indignación. La crítica fue feroz, acusando a Boras de echar sal en la herida abierta de los Mets, de haber orquestado una salida que solo servía a sus propios intereses y a los de su cliente, sin consideración por el contexto emocional del equipo y sus seguidores. ¿Pero es realmente Boras el villano de esta historia? ¿O es simplemente el reflejo de una industria que ha evolucionado hacia un hipercapitalismo deportivo? Fanside, en su propia crítica, admitía una verdad incómoda. La persecución del dinero no es vergonzosa. De hecho, es la elección natural y lógica para un jugador de la MLB moderna. El mercado de agentes libres es un ecosistema implacable, donde la escasez de talento probado se traduce en contratos estratosféricos para aquellos que lo poseen. Y Pete Alonso, con su currículum de 38 jonrones y 126 carreras impulsadas de promedio, es, sin lugar a dudas, un diamante en bruto, una pieza de artillería pesada que cualquier equipo desearía tener en sus filas. Este invierno, la proyección es clara. Alonso está en posición de asegurar un contrato significativamente más lucrativo que el actual. Es un movimiento de ajedrez, frío y calculado, en un tablero donde las piezas son carreras y fortunas. La controversia se intensificó al analizar el momento del anuncio. ¿No habría sido más considerado esperar 1 o 2 días,
¿Permitir que el polvo de la derrota se asentara antes de soltar la bomba? La empatía con los aficionados, el respeto por el luto colectivo, parecían ausentes. Sin embargo, la misma fuente que criticaba el momento también admitía su irrelevancia final. Retrasar el anuncio no habría cambiado el resultado. Alonso estaba destinado a ser agente libre este invierno. El destino, dictado por el calendario de contratos y la lógica del mercado, ya estaba sellado. Los Mets y su apasionada base de seguidores debían aceptar esta realidad lo antes posible, por dolorosa que fuera. Porque la sombra de Boras es larga y su presencia en la liga es casi mítica, siempre acechando en las negociaciones de los jugadores de élite. Es un depredador de contratos, un mago de las cifras que, a menudo, parece tener más dinero que los propios clubes que representa. Su habilidad para negociar, para extraer hasta el último centavo de un acuerdo, es legendaria. Y es una habilidad que, una vez más, estaba a punto de poner a prueba la resiliencia de una franquicia. El béisbol, en su esencia, es un deporte de números, pero también de emociones. El impacto de la inminente partida de Alonso, combinada con la frustración de una temporada fallida, pintaba un panorama desolador. Un equipo que se precia de su poder ofensivo, ¿cómo podría sobrevivir a la pérdida de un bateador que promedia 38 jonrones y 126 carreras impulsadas? Es como arrancarle el motor a un automóvil de carreras justo antes de la línea de salida. La dirección, la potencia, la chispa, todo se vería comprometido. Se avecinaba, sin duda, un nuevo juego de gestión entre los equipos en la próxima temporada. Una danza de ofertas y contraofertas, donde Boras bailaría al son de su propia partitura. Alonso, por su parte, no es simplemente un mercenario del béisbol. Detrás de su imponente figura hay un atleta con ambiciones, con sueños que van más allá de un cheque abultado. Él también anhela jugar en la Serie Mundial, competir por el máximo galardón, no solo unirse a un equipo fuerte, sino a uno que le ofrezca la oportunidad de saborear la gloria. Esta dualidad entre la ambición personal y el apego emocional a un equipo es el corazón palpitante de la saga. ¿Podría la búsqueda de un contrato masivo eclipsar el deseo de jugar en el escenario más grande del béisbol? O, por el contrario, la búsqueda de un anillo de Serie Mundial lo llevaría a un equipo que no sea necesariamente el que más pague, pero sí el que le ofrezca la mejor oportunidad de ganar. El agente de un jugador que promedia 37 jonrones y 100 carreras impulsadas desde su debut, especialmente si ese agente es Horas, será implacable. Su objetivo es claro: asegurar el contrato más grande posible para su cliente. Pero aquí radica la paradoja. ¿No son los Mets el equipo que más ha valorado a Alonso, que le dio la oportunidad, que lo ha visto crecer y convertirse en una estrella? La lealtad en el deporte profesional es una moneda de doble filo. Si Alonso, o más precisamente Boras en su nombre, muestra una excesiva codicia, es probable que reciba un contrato que, a la larga, podría ser demasiado apretado, generando críticas y una presión insostenible. Alonso, a fin de cuentas, está tomando una decisión crucial para su carrera, y aunque Boras sea su voz, la elección final recae sobre sus hombros. Por lo tanto, no puede permitirse ser demasiado agresivo en sus demandas si eso significa alienar a un equipo que, a pesar de todo, le ha brindado un hogar. La realidad, sin embargo, es que este escenario no es nuevo. Cuando Alonso firmó su contrato el año pasado, las predicciones eran casi unánimes. Al 100% se esperaba que rechazara la opción del equipo para buscar un acuerdo más lucrativo. La sorpresa, si la hubo, no fue su decisión, sino el momento en que se hizo pública. Es casi como si el destino, en su cruel ironía, hubiera querido que el anuncio coincidiera con el colapso final de la temporada, magnificando el dolor y la sensación de pérdida. Para los aficionados de los Mets, la decepción es palpable, una herida que tardará en cicatrizar. Sin embargo, en el béisbol, la esperanza nunca muere del todo. Con la potencial partida de Alonso, se abren nuevas avenidas, nuevas oportunidades para que el equipo se reinvente,
para que busque nuevas adiciones que puedan, tal vez, llenar el vacío que dejará el oso polar. El episodio de Pete Alonso y los Mets es un microcosmos del béisbol moderno, una compleja danza entre la pasión y el pragmatismo, la lealtad y el libre mercado. No es una simple historia de héroes y villanos, sino un intrincado tapiz de intereses contrapuestos, donde las emociones de los aficionados chocan con las frías realidades de los negocios. Boras, en su esencia, no es más que el agente más eficaz en un sistema diseñado para el lucro. Alonso, por su parte, es un profesional que busca maximizar el valor de su talento y asegurar su futuro, un derecho inalienable en cualquier profesión. Los Mets, con su rica historia y su base de aficionados fervientes, se encuentran en una encrucijada, obligados a adaptarse a una nueva realidad o arriesgarse a quedarse atrás. La partida de Alonso, si se materializa, dejará un vacío inmenso en el corazón de la alineación de los Mets, una ausencia que trascenderá las estadísticas. Pero también abrirá la puerta a un nuevo capítulo, una oportunidad para que la franquicia redefina su identidad y reconstruya su camino hacia la gloria. El béisbol es un deporte de ciclos, de despedidas y nuevas llegadas. Cada era tiene su fin, y cada partida, por dolorosa que sea, siembra las semillas de un futuro incierto, pero potencialmente emocionante. Entonces, al reflexionar sobre este torbellino de eventos, nos quedamos con una pregunta persistente. ¿Cuál es el verdadero precio de la lealtad en el deporte de élite? ¿Es un mero sentimentalismo frente a la inexorable marcha del capitalismo? ¿O hay algo más profundo? ¿Un lazo intangible que debería prevalecer por encima de las cifras y los contratos? La historia de Pete Alonso y los Mets es un recordatorio brutal de que, en el béisbol, como en la vida, las decisiones más difíciles a menudo se toman en la intersección de la ambición personal y las expectativas colectivas. Y en esa intersección, el ruido de los aplausos y los abucheos se mezcla con el sonido sordo de un cheque que se firma, redefiniendo el significado de lo que realmente valoramos en el juego. ¿Qué equipo crees que será el próximo hogar de Pete Alonso? ¿Y qué nos dice este evento sobre el futuro de las relaciones entre jugadores, agentes y franquicias en las grandes ligas?